buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la sexta sesión del ciclo Disfruta del Teatro en Línea que organizamos desde 2022 las 4 bibliotecas del Instituto Cervantes en Francia, Burdeos, Lyon, Toulouse y París. Como saben, la propuesta consiste en ver la puesta en escena de una obra que seleccionamos de la base de datos Teatroteca del Centro de Documentación Teatral para conversar posteriormente con uno de los artistas relacionados con la misma. Antes de presentarles a nuestro invitado de hoy, permítanme hacer 2 advertencias técnicas. Como en otras ocasiones, el encuentro va a ser grabado y se subirá posteriormente a nuestro canal de YouTube. Por eso, y también para no perturbar a nuestro invitado y moderador, para no tener interferencias indeseadas, les pido por favor que mantengan los micrófonos cerrados en todo momento, salvo cuando demos paso a las preguntas y comentarios, y entonces ya podrán abrir los micrófonos para intervenir. Es un placer tener hoy con nosotros a Albert Boronat. Albert nació en Comarruga, Tarragona, en 1977. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona y en Dirección Escénica y Dramaturgia por el Institut del Teatre de Barcelona. Es el fundador, dramaturgo y codirector de la compañía del Proyecto NISU, que significa Proyecto de Navegación Incendiaria y Salvamento Unilateral, traducido al castellano, que ha producido, entre otros, los espectáculos Vamos a por Guti, Bostezo 2.0 o Teenage Dream. Son muchos los montajes en los que ha participado, llevado adelante en colaboración con otros creadores y directores, por solo citar algunos: Este no es lugar para morir, con la compañía Obsquené, Televisión y miseria de la segunda transición, con Carme Portacelli, Snorkel, con la compañía de la Virguería. Desde hace varios años colabora regularmente con el director teatral Andrés Lima, a quien estuvimos en este ciclo en junio de 2022, en proyectos de teatro documental que buscan claramente comprender mejor el mundo en el que vivimos. Ejemplos de esta colaboración son Shock, El Cóndor y el Puma, la obra sobre la que vamos a conversar hoy, montaje del Centro Dramático Nacional de 2019, por el que Andrés Lima recibió el premio Max 2020 a la mejor dirección, la segunda parte, que se llama La tormenta y la guerra, de 2021, la obra Prostitución, de 2021 también, un montaje a partir de testimonios reales en forma de cabaret, interpretado por Carmen Machi, Natalie Poza y Carolina Yuste. Además, en el Festival del Teatro Clásico de Mérida del verano pasado, de 2023, se estrenó su versión de la obra de Shakespeare, La comedia de los errores, dirigida también por Andrés Lima. El año pasado, igualmente en 2003, en el Grec de Barcelona y en el Festival de Otoño de Madrid, se pudo ver Una casa en la montaña, de la que Boronat es autor, director y donde también participaba como actor. Por último, me gustaría destacar su faceta de profesor. Dirige el Departamento de Teoría e Historia en el Institut del Teatre de Barcelona, donde imparte diferentes asignaturas. Además, ha colaborado con el proyecto educativo del Teatre Nacional de Cataluña y ha impartido talleres de teatro en diferentes centros penitenciarios. Como siempre en estas sesiones, modera la sesión nuestro compañero Javier Campillo, bibliotecario del Cervantes de Toulouse. Así que Javier y Albert, cuando queráis. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias sobre todo a Albert Boronat por estar presente. Yo quería Vosotros. recordar 2 cosas, si podéis, por favor, excepto Albert, cerrar los micrófonos y luego recordar que este encuentro lo hacemos en torno a una obra. En este caso vamos a hablar de Shock 1, que es una obra que elegimos porque está disponible en la Teatroteca. En la ficha que habréis recibido o buscando las fichas de las 4 bibliotecas, sobre la actividad tenéis un enlace a la Teatroteca y a la ficha de la obra, para aquellos que no hayáis podido verla. Es una obra, vamos a hablar de ella ahora ya enseguida, pero es una obra magnífica, maravillosa, impactante. Yo os invito a aquellos que no hayáis podido verla que la veáis en los próximos días, las próximas semanas. Y bueno, Albert, muchas gracias por estar aquí y mi primera pregunta es muy sencilla y a la vez difícil. Querría que me dijeras qué es la doctrina del shock. Vale. Es importante. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y por dedicarle un rato hoy a hablar de esto y también a ver una pieza en vídeo que siempre requiere un espíritu fuerte y una buena capacidad de atención. La doctrina de shock es el nombre que le da Naomi Klein
que como sabéis es una escritora, periodista, activista muy prolífica y muy comprometida canadiense, eh, al vínculo que existe entre los experimentos psiquiátricos que se hacen, se comienzan a hacer en las universidades norteamericanas hacia los años 50, subvencionados por el gobierno de los Estados Unidos y la CIA, y la expansión del capitalismo global, así como titular sería un poco. Y ella pone en paralelo cómo aquello que sirve para el individuo en los experimentos psiquiátricos, con los que además después se adoctrina a los marines norteamericanos, que a su vez acabarán, ¿sí? Ah. Que a su vez después formarán a otros soldados y ejércitos de países de todo el mundo, con los experimentos de imposición del neoliberalismo más voraz a lo largo del globo. Ella lo hace en un libro que es un compendio de geopolítica enorme, es un libro muy grueso, que nosotros no podíamos abarcar al 100%, porque nos hubiera requerido 8 montajes, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una selección. Y en el y que nosotros tomamos un poco como guía espiritual para iniciar el camino, para adoptar esa nomenclatura que funda Naomi Klein y que nos servía para explicar algo que tenía que ver con la historia, con nosotros, con cosas que damos por dadas, por esquemas de pensamiento, y para explicar un poco que vivamos en un mundo, en una sociedad de mercado como en la que vivimos, eh, no una sociedad de mercado cualquiera, sino este tipo de sociedad de mercado, no es una cosa del todo natural, ni casual, ni producto del devenir natural de la historia, sino que tiene que ver con una serie de decisiones muy importantes y con mucha inversión de tiempo, energía y dinero para que las cosas sean como son. No sé si lo he resumido bien. Sí, lo resumido, vamos a abundar en tus palabras. Entonces, está el libro de Naomi Klein, que se publica en Ujú. 2007. Sí, Lo publica aquí Paidós. Bueno, aquí en España lo publica Paidós, en sí, Francia, por supuesto, y en todo el mundo. Ella ya se había hecho muy famosa también con su primer libro, No Logo. no En el logo. 2007 sale Doctrina del Shock. Y la obra se estrena 12 años después. Entonces, ¿cuál es el detonante para que vosotros, para que Andrés, tú y tus colaboradores, Juan Mayorga, Mm. Cabestany, en qué momento, por qué os decidís a llevarla a las tablas? En realidad responde mucho a una necesidad y casi obsesión que tiene Andrés con el libro desde hacía tiempo. Él ya había estado tanteando ese texto en una pieza anterior que había hecho que se llama Capitalismo, hazme reír. Y era una idea que él había ido incubando en su cabeza hasta que finalmente decide que la quiere abordar y que quiere hacer realmente un montaje, asumir el desafío de hacer un montaje de la doctrina de Shock, que a priori era algo que a priori era poco agradecido, porque es un libro muy teórico, con muchísima información, a pesar de que está muy bien escrito, extensísimo. Y ahí es cuando él decide pues, activar las máquinas, transmitirnos a todos su intención y nos ponemos a trabajar. Normalmente, en todos los proyectos que hacemos con Andrés, el motor es Andrés. Andrés, su deseo, sus inquietudes, él nos las transmite, nos coteja un poco a ver qué tal nos parece, cómo vemos su propuesta. eh, eh, Siempre nos adherimos a ellas y nosotros seguimos un poco a él en su capitanía del proyecto. Él normalmente ya tiene muchas ideas en la cabeza cuando nos hace la primera propuesta de qué tipo de texturas imagina, de qué tipo de imágenes, de dónde le interesa investigar. Y ahí comenzamos un proceso bastante largo, bastante largo. Porque si fuese de otra manera no podríamos hacer montajes de ese calibre con un tiempo de producción, los tiempos de producción habituales, al menos en España, tal como son. Porque el libro era imponente, el Mm. relato es, y la galaxia de personajes, o sea, para la gente que no ha tenido tiempo de
de ver la obra, pues vamos de Milton Friedman, los Chicago Boys, Allende, Pinochet, Videla, Nixon, Elvis Presley, Víctor Jara, Chilingo, Thatcher. Bueno, es Sí, muy sí. grande. Son 30 años de historia meterlas en 2 horas y media. Para eso es muy importante la escritura del texto, o sea, la adaptación. Y a mí me gustaría que nos hablaras de eso, cómo os enfrentasteis a eso y el tema de la escritura colaborativa, que es muy Mm. interesante, nos la esbozaste a Ana y a mí ayer y que yo querría que nos la explicaras. Sí. Bueno, ahí lo central es tener una buena estructura dramatúrgica, que no tanto textual. Es decir, la mayor parte del tiempo de trabajo lo gastamos o lo invertimos en hacer dramaturgia. Eso quiere decir estructuras y sentidos de lo que vamos a explicar, ¿no? Es verdad que usualmente equiparamos la dramaturgia a la escritura dramática y que tradicionalmente se hace así, pero en realidad responde a dos tipos de trabajo diferentes que muy habitualmente hacen las mismas personas, ¿no? Muy habitualmente son los autores dramáticos los que hacen dramaturgia, pero también existe la dramaturgia en montajes sin texto y la dramaturgia de la danza y la dramaturgia de cosas muy diversas. Entonces, normalmente lo que hacemos es, después de la primera propuesta de Andrés, hacemos unos primeros encuentros. Andrés y yo nos encargamos de trabajar toda la estructura, toda la espina, decidir qué es lo que pensamos que va a ir o lo que creemos que tiene que estar, de por dónde tenemos que ahondar más en el tema, a quién estaría bien que recurriéramos para informarnos. Y a partir de ahí empezamos a hacer propuestas de quién escribe qué. De todo aquello que creemos que debe estar, quién se puede encargar de cada parte, a quién le apetece más o quién creemos que puede tener más mano o tiene un interés especial por ese tema. Si bien es verdad que no lo sabemos desde el principio, porque a ese primer año de documentación le sigue prácticamente otro año en el cual nosotros trabajamos con talleres. Y en esos talleres lo que hacemos es aunar a todo el equipo artístico y técnico que nos va a acompañar en el montaje y invitamos a especialistas que saben mucho sobre el tema o que estuvieron allí o que lo han estudiado muy a fondo. Muchas veces son los autores de los libros de la bibliografía a la que hemos recurrido. Otras veces son, pues, por ejemplo, periodistas corresponsales en guerras, como en Shock 2, que hubo muchos de esos, o economistas o lo que podamos requerir. Pero todos esos talleres continúan teniendo la función y el objetivo de hacer dramaturgia, que al final es lo que va a sustentar la pieza. Entonces, eh, otra cuestión es sea eso que es el teatro documento y qué tipos de escritura requiere o de qué tipos de manera se puede hacer. En la pieza que habéis podido ver o que vais a ver, hay formas muy dispares de atacar la textualidad. Y hay momentos en los que se explican cosas sin apenas diálogo, ¿no? Por ejemplo, en la escena del ataque a la Casa de la Moneda, con la muerte de Allende final, ¿no? En la que apenas hay palabra, sin embargo, hay mucho trabajo dramatúrgico, de articulación de información y tiempos. Pero incluso en ese trabajo, que digamos, bueno, por trozos, cuando Mm, uno ve la obra, hay una continuidad, no hay aristas, o sea, se ve bien que aquello fluye mm, y sigue. Entonces eso ha habido, ha tenido que haber un gran trabajo de revisión, de pulir mm, esas partes, ¿no? Y una cosa que me llamó mucho la atención cuando nos la comentaste ayer fue que hay algunas escenas que las habías encargado a Juan Mayorga o a Cabestany, ¿no? Y con todo hay una coherencia global, eso también requiere mucho trabajo, ¿no? De mm. pulimiento, ¿no? Sí, pero al final yo creo que lo que aúna todo eso es el escenario, no tanto la escritura. Yo creo que al final lo que aúna todo eso es la capacidad para pensar la dramaturgia en la escena, es decir, cuando estás dirigiendo. Y ahí es verdad que Andrés es muy buen dramaturgo y piensa muy bien la dramaturgia y sabe precisamente
darle esa sensación de fluido a algo que muy a menudo no lo es para nada, que responde a materiales muy dispersos y muy distintos y a priori estancos. Pero ese es el arte de la escena, ¿no? De poner en escena y de generar cosmicidad allí donde había caos, de alguna manera, ¿no? Como si nosotros hubiéramos tenido las escenas así al aire y hubieran caído al suelo y ellos hubieran tenido que encargar de unirlas con un lápiz y generar un dibujo final con esa constelación, ¿no? Y hay mucha dramaturgia que seguimos haciendo hasta el final y cambios que hacemos y recortes, añadiduras que seguimos haciendo a lo largo de los ensayos. El proceso en ese sentido es muy vivo, muy vivo. Normalmente hay muchas cosas que cortar porque cuando empiezas un proceso que a ti te ha fascinado, además tienes muchísimas ganas de explicarlo absolutamente todo y eso a veces es entorpecedor para la pieza. No permite que la escena fluya bien o te genera problemas de ritmo. Pero afortunadamente tenemos al timón a alguien que hace eso eh, con excelencia, ¿no? Y siguiendo la escritura en el texto, ah, hay mucho texto que puede parecer cómico, pero es literal. O sea, tú cuando oyes a Videla, dices, esto lo tiene que haber dicho él. O sea, esas palabras Sí. o estas declaraciones las tiene que haber hecho tal personaje real, porque es como demasiado ficticio para meterlo allí, ¿no? ¿Cuánto Sí. habéis sacado de declaraciones reales? No sé. En Shock hay muchísimo verbatim, hay muchísimas declaraciones reales, incluso en las escenas que menos lo parecen, y eso es una de las cosas de las que yo estoy más contento. Allí donde nosotros no hemos tenido que escribir, pero la propia historia ha hecho literatura. Y puede ser en el famoso discurso de Videla sobre el desaparecido, por ejemplo, o puede ser en la reunión de Elvis Presley con Nixon, que es absolutamente verídica, ¿no? Ujú. Y ahí es cuando muchas personas te dicen, pero esto, ¿cómo se os ha ocurrido? No, no, es que eso fue así, ¿no? Nosotros no somos tan buenos como para hacer aflorar el absurdo del mundo de una manera tan brillante. Ujú. Eh, eh, Como te decía antes, hay muchos formatos para el teatro documento. El teatro documento es algo muy antiguo. En realidad, en cierto modo, eh, en la tragedia ática ya había cierta voluntad de teatro documento, en tanto que muchas de las cosas que explicaban en las troyanas, por ejemplo, eran acontecimientos que habían ocurrido, ¿no? Y lo interesante para el público que ya conocía esa historia no era cómo acababa, como cuando, si tú te pones Titanic, ¿no? No es para ver cómo acaba, porque ya sabes cómo acaba, ¿no? Lo que te interesa ver precisamente es la poesía en movimiento de ver cómo se explica esta vez y cómo dialoga eso contigo, ¿no? Cómo algo que ya conocías se explica de tal manera que te genera nuevas preguntas o te genera un diálogo, ¿no? Una suerte de, como dice Gadamer, fiesta, juego y símbolo, ¿no? Que hace que la obra se mantenga abierta. Entonces, en el caso de Shock, es verdad que nosotros trabajamos con muchísima libertad. Y juntamos hay gente que se ciñe al verbatim y hace una pieza solo en verbatim. Hay personas que prefieren que únicamente estén en escena los testimonios que realmente estuvieron allí y expliquen su versión porque consideran que nadie puede ocuparse de la palabra original de otro. Hay personas que prefieren hacerlo con objetos e imágenes. Hay personas que prefieren hacer una conferencia y nosotros pues unimos formatos porque, bueno, y en eso es algo en lo que coincidimos mucho con Andrés, yo creo, y con Bertolt Brecht, que el teatro puede ser todo menos aburrido. Y si hay algo en lo que confía Andrés, sobre todo, es en el espectáculo, en que la pieza, más allá de política, más allá de informativa, sea espectáculo y apelar no solo a la información, sino también a lo emocional. Y eso es lo que hace que la pieza transite también, yo creo. Y eso lo consigue, es decir, es verdad que hay relato, hay narración, hay Mucha. información de hechos, pero hay emoción y además con un ritmo muy cambiante, ¿no? Hay Mm, momentos de recitativo y otros de diálogo y otros de solo de vídeo o de mm. música, de coreografía. Eso está muy logrado, ¿no?
Eso fue Andrés y tú, ¿no? Lo que... Sí, eso es bueno, pero es el planteamiento inicial, Ujú. el poder partir de materiales múltiples eh, que se pueden hacer casar. Al final, lo que hace que una obra se sustente o no se sustente es tu capacidad para generar reglas del juego y gramáticas. Si la gramática está bien construida, la pieza como mínimo, se va a sustentar. Después tiene que no aburrir, tener su ritmo, caminar, lo que sea. Pero lo que sería desastroso es que la pieza no tuviese una gramática en sí misma. Como la premisa que nos ponemos es trabajar con lo que nos apetece trabajar, mientras cuando un material es bueno para explicar algo, ese material puede entrar. Y después nos encargaremos de servirlo bien y de servirlo de manera coherente y sin que parezca un champiñón que ha nacido en medio de la obra y que en realidad pertenecería a otra obra, ¿no? Que es algo que a veces pasa cuando vemos piezas en las que parece que algo de repente no va, ¿no? Parece que sea la semilla de una obra aparte que podría existir, ¿no? Entonces, eso también forma parte del trabajo dramatúrgico. Nosotros trabajamos con esa libertad, podemos hacer escenas, algunas escenas que son prácticamente surrealistas, ¿no? Como escenas de Juan Cabestany maravillosas, en las que de repente se introduce la magia en la escena, pero que no pierden ni un ápice de la calidad política que contiene la escena, y después escenas que son bailes de números o discursos, tal cual, ¿no? Y entrando en la historia empieza con un personaje femenino, ¿no? Un Mm, personaje que tiene problemas físicos, que no cuento nada especial, se entiende que ella ha mm. sufrido unas terapias de electroshock, ¿no? Electroshock. Y explica un poco, es verdad que el libro de Naomi Klein también va contando, ¿no? Empieza un poco el libro con esa entrevista a esa Sí. mujer que vive en Montreal Mm, y ha sufrido, y ella viene de Irak porque Klein ha vuelto de Irak porque ha conocido estos usos del gobierno americano de interrogatorios horribles que se están banalizando ya, y de repente vuelve y sale este personaje. Este personaje cuenta la historia y hay un momento en esa escena final que puede ser un poco sorprendente para el espectador como yo, que no sabes de qué va esto de shock. Y hay un momento que dice, un estado de shock no es algo que se produce únicamente cuando nos pasa algo malo, sino también cuando perdemos nuestra narrativa o nuestra historia, cuando nos desorientamos. Lo que nos mantiene orientados, alerta y a salvo del shock es nuestra historia. Y yo creo que eso es vuestro, ¿no? Eso No, no, eso es de Naomi Klein. es de Naomi Klein, pero Eso es de Naomi esto, Klein. Y lo pusimos precisamente porque resume de una manera muy clara todo el ciclo del shock y lo que es la doctrina del shock. y efectivamente es ese uso del shock que traumatiza, o sea, que causa un vacío mental. Bueno, que vosotros lo contáis muy bien, lo cuenta Klein, Mm, y son una serie de psiquiatras o científicos sin escrúpulos que se mm, dedican a torturar a su propia gente mm. en Estados Unidos en los años 50, y eso les sirve para luego exportarlo, ¿no? Sí, Exportarlo. sí. En realidad la cosa es, hay una serie de científicos que están haciendo investigaciones sobre privación sensorial y electroshock, a priori con fines científicos de bonanza, digamos, curativos, y eso llega a los oídos de la CIA y el gobierno de los Estados Unidos. Hay un encuentro que en la obra está en una escena que ocurre en un hotel en Montreal entre miembros de la CIA y del gobierno norteamericano con el doctor Cameron, donde de alguna manera se cierra un pacto, que es un pacto real que hubo, según el cual la CIA y el gobierno norteamericano iban a dotar de fondos ilimitados las investigaciones, con la condición de que los resultados de esas investigaciones iban a servir para aplicarlas después ellos militarmente. Evidentemente Cameron sabe por dónde van las cosas. Y el contexto no es un contexto vacío. Ellos se encuentran con que
tienen imágenes de soldados norteamericanos en la zona comunista a los que parece que les han hecho así como lavados de cerebro, que están bloqueados, que renegan de su país, que parecen no estar, que parece que utilicen palabras que no son las suyas. Y una de las cuestiones que está en juego en la escena es si es posible el lavado de cerebro, ¿no? Eso es lo que les interesa. Y la visión que tiene Naomi Klein, que es interesante, es la de decir, bueno, a lo que se le somete un paciente en situación de privación sensorial es precisamente a esa eliminación de su narrativa. Es decir, si yo no puedo ver, no puedo oír, me siento en medio de la nada, me practican electroshocks, mi cuerpo deja de ser mío, entro en un estado de dolor constante, pierdo la noción del tiempo. ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que pasa cuando, por ejemplo, cuando Pinochet da el golpe de Estado en Chile? En realidad, funciona un poco de la misma manera. Cuando nos baladí, que una de las primeras cosas que hace el ejército es tomar y bloquear las antenas de radio, ¿no? Que es una forma de tapar los oídos, censurar las imágenes, ir a por los periodistas, censurar la vista, ¿no? Y cambiar una narrativa por otra. Es decir, todo aquello, convertir en anatema y en proscrito todo aquello que no responde al nuevo relato dominante, ¿no? En realidad, cuando alguien va a terapia, una de las primeras cosas que le dicen es lo que necesitas es tener un relato que sea más o menos verdad, pero que sea tu relato y que te sirva para no estar flotando en medio de la nada, para que tú puedas hablar sobre quién eres, ¿no? Ese personaje que aparece al principio de la obra, al igual que el país de Chile después del golpe de Estado, o lo que pasa con Argentina, o lo que pasa en la segunda parte de Shock en Irak, o bueno, toda la serie de países, Sudáfrica, en la antigua Yugoslavia, los países que dibuja Naomi Klein, no son más que formas de combatir la narrativa propia, una narrativa identitaria. De repente, los bombardeos, el ruido, la censura, el miedo, sobre todo, hacen que los individuos queden en estado de shock. Hay algo con lo que no contaban que ha aparecido de repente y que no les permite es hablar, ni siquiera hablar de ello. Está más allá del ámbito de la opinión, porque todo está velado de desconcierto y miedo. Y en realidad ese sistema no es más que la transposición de los experimentos de privación sensorial con los que Cameron estaba trabajando. Y en ese momento aparece un hombrecillo bajito, entrañable, con pinta de buena persona, hijo de inmigrantes húngaros establecidos en Nueva Jersey, y además premio Nobel de Economía, que es Milton Friedman. Milton Friedman. Sí, y Milton Friedman, pues que cuando aparece y dibuja lo que después serán con su grupo las perspectivas de la Escuela de Chicago, que se convierten en los grandes profetas del neoliberalismo, lo que hace es convencer sobre todo a grupos de economistas muy jóvenes de que el mercado es la salvación de todo, ¿no? De que la minimización es algo que está muy en boga actualmente, ¿no? Y lo tenemos delante todos los días, ¿no? Porque hay un retorno muy fuerte de esta ideología. De alguna manera lo que hace Milton Friedman es decir, la economía funciona como un ecosistema natural. Entonces, al igual que un ecosistema, al igual que una charca en la que viven helechos, ranas y otros animales, se autorregula por sí misma. Si tú no intervienes sobre un ecosistema, el ecosistema tiene sus propias leyes, ¿no? El Estado es un problema, porque siempre que se intenta regular el mercado, lo que se hace de alguna manera es poner inconvenientes antinaturales al propio mercado. Si una sociedad con libre mercado no es lo suficientemente próspera y feliz, es que aún existe alguna intervención con la que se debe acabar. Claro, cuando Milton Friedman dice eso, incluso, claro, está en un contexto en el que
en el que está muy vivo el keynesianismo y en el que está muy vivas determinadas doctrinas de lo que ellos llaman el capitalismo rosa, que cree que el capitalismo aún puede ser más o menos razonable, que se puede llegar a un equilibrio entre el Estado y el mercado y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, él llega con esa doctrina y de repente es muy radical. Y a los jóvenes economistas les parece que lo que está diciendo Milton Friedman es muy, muy atractivo, porque les está hablando de la libertad y lo creen de verdad. Creen que lo que está en juego es la libertad. Y creen que realmente el final de la historia es un final feliz. Entonces, Milton Friedman, del que ya se empieza a escuchar mucho en los círculos de poder de Estados Unidos, que acabará siendo después no solo una eminencia, sino premio Nobel, pone la semilla para que después las universidades norteamericanas, por mediación del gobierno de los Estados Unidos, comiencen a llevar estudiantes, al principio latinoamericanos, porque Latinoamérica es el lugar donde se hace el primer laboratorio y de forma más fuerte en Chile, que vayan a estudiar a Chicago para después volver a sus países y formar nuevos neoliberales en la economía, en las doctrinas de Milton Friedman, en sus países. Es una operación de conocimiento y poder, es a lo que Foucault dedicó su obra, ¿no? La relación entre el saber y el poder. La visión que yo tengo del mundo y cómo yo trabajo con la información, qué relato construyo acerca de nuestra relación con la realidad, se convierte en formas materiales de poder real y afectan a las formas de producción y gestión del mundo en el que vivimos. Y ahí Milton Friedman se convierte en una especie de símbolo intocable, como si fuera un biólogo que ha descodificado el ADN prácticamente. Es decir, se empieza a asumir el capitalismo como una cuestión de leyes naturales, obviando el acto de fe que hay detrás de esa afirmación, que los mercados se autorregulan y que tienen una especie de inteligencia trascendental por sí mismos. Y de ahí la famosa lección del lápiz, que resume y sintetiza muy bien eh, sus doctrinas. Efectivamente, hay cosas Igual sorprendentes me en estoy enrollando mucho, No, no, perdona. no, no, no. Está bien, porque yo creo que para la gente que no lo ha visto, es el meollo de la cuestión, ¿eh? Y ahí tenemos a los científicos que colaboran con la CIA, al señor Milton Friedman y su Chicago Boys que ponen la hoja de ruta que hay que hacer. Después del trauma, después del shock, entran ellos en escena, ¿no? Y eso es bueno. Y entonces luego tenemos dos historias muy fuertes, muy largas, que son las del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 en Santiago de Chile, y allí se sale, Salvador Allende es un personaje más y es un personaje muy importante en toda la primera parte, y en la segunda parte tenemos el golpe de Estado en Argentina, ¿no? Y allí también tenemos, por otra parte, un señor, otro dirigente que es Videla, y mucha gente más que entran en escena. En una escena que, pasando ahora del texto a la escenografía, pues claro, es una escenografía en forma de ring, ¿no? En forma de escenario, que gira, que tiene todo el Mm. público alrededor, que tiene unas pantallas. La opción de la escenografía es importante, si nos podías explicar también. Sí, en las dos piezas el espacio escénico es muy similar y la idea es intentar emular, por un lado, el Estadio Nacional de Santiago, que es donde se produce esa matanza por parte de los militares cuando toman el poder, donde ejecutan, bueno, encierran y ejecutan a cientos y cientos de personas que consideran peligrosas y subversivas, como ellos dicen. Después ese estadio de fútbol reaparece con el Mundial de Fútbol en tiempos de Videla, en el que todo el mundo está pendiente de Argentina y se están celebrando partidos y se están celebrando goles de Argentina, mientras a escasos metros, porque en realidad están a pocos cientos de metros, se está torturando a gente en los sótanos de centros de detención argentinos. Y de hecho hay muchos detenidos torturados que recuerdan
los gritos celebrando los goles que ellos escuchaban cuando estaban siendo torturados y cuando estaban encerrados. Y de alguna manera ese rotatorio, ese escenario rotatorio que está en el centro, también nos habla un poco de la historia, ¿no? Del paso del tiempo, de ese girar el mundo y de cómo la historia no se detiene, ¿no? Y cómo en ese girar el mundo hay muchos protagonistas distintos que van tomando la palabra y que van tomando el poder, sobre todo, ¿no? Que eso es algo que es muy shakespeariano también, ¿no? La idea de que no son los hombres, que los hombres que tienen el poder, en realidad no se dan que creen que tienen el poder, en realidad no se dan cuenta que es el poder que los tiene a ellos, ¿no? Y en, y, y- y en esos escenarios hay un elenco, bueno, impresionante, impresionante, Maravilloso. no tanto por sus nombres y maravillosos, desde luego, como por su interpretación, ¿no? Mm, Hay gente que realmente yo no los había visto en el cine, en otros papeles, igual más mm, ligeros, y ahí son de pasar de lo grotesco a lo cómico, a lo mm. artístico, a tocar el piano, a cantar o a bailar. Y es el elenco, supongo que lo eligió, bueno, desde un primer momento estuvo allí, ¿no? Con Andrés y contigo. Sí, durante prácticamente todo el proceso nosotros sabíamos quién iba a ser el elenco. Andrés ya había hecho su propuesta, él sabía que el elenco iba a funcionar y, o sea, no solo lo maravilloso y lo mágico de todo el tiempo que llevamos con los shocks y este tercer shock que estamos preparando ahora, que estamos preparando, como te decía el otro día, el 36 con el mismo equipo prácticamente, toda la base es el mismo equipo, es que em, es que no son que solo buenos actores, que se ha generado una suerte de vínculo emocional, de compromiso, complicidad con el proyecto que va más allá de la calidad de los actores. Ahí hay muchas cosas que son virtudes de Andrés. Andrés no solo es un excelente director de actores, sino que además consigue unos ambientes de trabajo increíbles. Yo jamás he visto una discusión en un ensayo con Andrés. Consigue que los actores vayan a trabajar contentos, orgullosos de lo que están haciendo y comprometidos con lo que están haciendo. Y después, eso que te contaba antes de los talleres, como un año antes de entrar a la sala de ensayo, todo el mundo está al corriente de la documentación que estamos llevando a cabo, está en los talleres con los especialistas que nos vienen a hablar, estamos empezando a leer escenas, estamos viendo, haciendo improvisaciones, viendo qué funciona, qué no funciona, qué hay que modificar, se empieza a generar una especie de gramática compartida en la que ya todo el mundo se siente de algún modo un poco responsable de aquello. Empieza a generarse un compromiso con la propia pieza. Y eso hace que lo que vas construyendo después sea ya muy sólido. Cuando llega la época de los 40 días de ensayo, nosotros ya llegamos con mucha solidez, porque llevamos mucho tiempo compartiendo lenguaje, compartiendo iconos, compartiendo documentos, compartiendo opiniones, habiendo hablado mucho sobre el tema. Y todo ese universo que hemos ido compartiendo ya lo llevamos puesto, ya lo tenemos aquí, lo llevamos en el cuerpo. Escenas no nos van a venir todas no nos van a venir de nuevo, porque o hemos hablado de ellas o ya hemos probado cosas durante los talleres y al final pues se ha generado pues una lógica muy de compañía en un sentido muy de solidez y de un espacio de creación compartido. Pero es porque los intérpretes están poniendo su alma más allá de la técnica interpretativa, están poniendo allá también su compromiso político con el tema y con el arte. Porque también me decías que, nos comentaste que bueno, ahora nos hablarás de la recepción, ¿no? De la recepción y el público y la crítica, ¿por qué no? Pero era difícil moverla, nos has dicho, por esta opción escénica de, no es una obra fácil de moverse, ¿no? Sí, ahí se juntan varias cosas. Primera, que es una obra que cuesta dinero porque hay muchísima gente trabajando en ella y
Es un armatoste más grande de lo que incluso el propio primer visionado puede anunciar. Podría parecer más o menos sencilla, 4 pantallas, la plataforma giratoria y demás, pero es una pieza que mueve muchísima gente, mucho equipo técnico detrás, un equipo de caracterización que está trabajando todo el tiempo en todos los pases, preparando ropa, poniendo pelucas, bigotes, atrecho, miles de cosas. Hay un trabajo enorme técnico detrás y después también tiene que ver con las realidades de producción. El Centro Dramático Nacional, creo que por algún tipo de motivo económico solo puede hacer gira con una pieza, una obra por temporada, si no me equivoco. Eso te lo estoy diciendo un poco así aproximadamente. Y como ya tenían otro proyecto que giraban, esa obra a priori no pudo girar. Entonces hubo que hacer algo, encontrar la manera, y ahí creo que el apoyo del INAEM fue importante, de que una obra que ya se estaba considerando que era necesario que se viera y que girara, realmente pudiese hacer gira. Pero tardó un poquito en empezar a salir a poder salir a girar. Y cuando salió, pues ya salió ya 2 años seguidos, porque después ya giró también junto a Shock 2 en doblete en muchos casos. Tú en un fin de semana o a veces en un día podías ver las 2 funciones seguidas. Y en Y, cuanto a la crítica, bueno, la recepción ha sido muy buena siempre. Incluso en Chile, que se ha ido a hacer Shock a Chile y que uno siempre va con un poco de miedo, ¿no? Parece como que está tomando la palabra de otro y que le falta legitimidad para hablar le puede faltar legitimidad para hablar de ciertas cosas y en cambio la recepción fue muy, muy buena, muy buena. Mm, Y eso, bueno, pues está muy bien, pues me te hace sentir orgulloso de tu trabajo, ¿no? y el, ¿cuánto tardas? Porque claro, Shock 1 la hemos visto, la podremos ver, los que no lo hayamos visto, y luego vino Shock 2, ¿no? Empieza Shock 2 donde acaba Shock 1 con el momento de Thatcher. Eh, eh, bueno, lo voy a contar. Sí, Thatcher sí. es uno de los personajes finales y luego creo que inicia, ¿no? Yo no he visto Shock 2 porque no he tenido la suerte y no está todavía en la teatroteca, pero a partir de allí, si nos puedes hablar de Shock 2, porque hay en el CDN hay un pequeño vídeo, un vídeo de 1 hora en el que los actores, creo que después hacen Ah, un encuentro. Y hay un actor, no sé si Morris, que dice que Shock 1, decía él, para mí Shock 1 es más emotivo, pero Shock 2 interpela más al público. Ya al mm, hilo de esta declaración, a ver si nos podías, ¿cómo os enfrentasteis luego a Shock 2? sí. Bueno, en Shock 1, el Cóndor y el Puma, el centro estaba muy puesto en Latinoamérica y en la Operación Cóndor, en esa operación de colaboración entre gobiernos militares fascistas en el Cono Sur para eliminar a elementos subversivos. Y Shock 2 está más centrada en el mundo árabe. Hay algo que por historia reciente y de tradición nos obsesionaba bastante, que era el tema de la guerra de Irak, con el que ya Andrés también había tenido algunos tanteos y que le interesaba abordar, también por el papel de España en ella. Eh, y se centra bastante, o sobre todo en la guerra de Irak, cogiendo la época también, pero no solo la última, sino también remontándose a las relaciones entre Bush padre y Saddam Hussein. La pieza está ubicada en ficticiamente, pero en un evento real, en un cumpleaños de Ronald Reagan, que transmitió la televisión estadounidense, en la que a la que estaban invitados pues gran parte del Star System estadounidense, todos los iconos de la derecha estadounidense, una especie de celebración del padre de la nación increíble y tal. Y nosotros ahí situamos pues, a muchos personajes históricos de la época. Ahí está Boris Yeltsin, Margaret Thatcher, Juan Pablo II, bueno, diferentes personajes que van apareciendo. Está también Charlton Heston, hay muchísima gente. Y a partir de esa idea de la fiesta de cumpleaños de Ronald Reagan, que está introducida por un narrador árabe,
que habla del proyecto panarábico y habla muy basado en los trabajos de Amin Maalouf, en quien nos apoyamos mucho para hacer Shock 2. Lo que intentamos explicar un poco también es que, primero, que responde a un proyecto de shock. Todo lo que tiene que ver con las guerras, bueno, ya ahora está tan presente que casi da vergüenza hablar de ello. Pero la imagen y la narrativa que tenemos del mundo árabe es una construcción, y es una construcción basada en la aplicación de la doctrina de shock en los países árabes y en la amputación de proyectos panarábicos muy contundentes y muy valiosos, y que el mundo árabe de hace 50 años no tiene nada que ver con el mundo árabe de ahora. Hay un vídeo que ponemos en Shock 2 en el que aparece Nasser, el que era el militar que era presidente de Egipto en un momento, y está hablando ante una sala llena de hombres. Y él les está explicando, ha tenido una reunión con el líder de los hermanos musulmanes. Nasser no era un tipo especialmente progre, más bien al contrario, era un tipo bastante, es importante hacerse una idea de que era un tipo bastante autoritario y, no dejaba de ser un militar con ideas incluso algo reaccionarias. Pues el contexto de la época era tal que él explica que el líder de los hermanos musulmanes le ha pedido que ponga hijab a las mujeres de Egipto, que les obligue a ponerse el hijab. Y él se lo dice, mirad lo que me ha dicho, hay cientos de hombres allí, mirad lo que me ha dicho el líder de los hermanos musulmanes, que les ponga el velo a todas las mujeres de Egipto. Y los hombres se descojonan. ¡Ja, ja, ja, ja! Se ríen, se ríen. Que se lo ponga a él, le dice, le grita. Que se lo ponga a él. Y dice Nasser, dice, yo le dije, tú tienes una hija, ¿no? Sí, y va a la universidad. Sí, dice, ¿y tu hija lleva velo? Dice, no. Dice, entonces si tú en tu casa no has sido capaz de ponerle velo a tu hija y a tu mujer, ¿cómo quieres que yo se la ponga a millones de mujeres a lo largo de todo el país? Inmediatamente después, ¿no? Miramos la realidad, miramos la actualidad y hay algo que no podemos entender. Algo ha pasado en medio, ¿no? En medio de esos dos momentos, para que no puede ser solo una moda, o no puede ser solo que se han vuelto locos o que haya habido una regresión en el proceso de modernidad. Ha habido algo que se ha truncado en medio de forma muy consciente y voluntaria, y en la que se ha invertido muchísimo, muchísimo dinero para que las cosas sean como han sido. Esto bien, me hace recordar tus palabras, bueno, con este shock constante, y has hablado de Shock 3, no sé si ibas a hablar, no lo he relacionado yo con esta obra que quería hablar que estáis preparando sobre la Guerra Civil Española, no sabía Sí. si sería un Shock 3 de Ucrania-Gaza, Sí, por ejemplo, nosotros nos ¿no? referimos a como Shock Sí. 3 porque es el mismo método de trabajo, y Andrés siempre ha defendido que la Guerra Civil Española es nuestro shock, que también hay una suerte de... hay muchas similitudes en los métodos que el Ejército Nacional y Franco deciden aplicar, por ejemplo, cuando decide no acabar la guerra pronto, y decide acabarla para exterminar hasta el final, y decide pauperizar absolutamente el país para construirlo desde cero, ¿no? Esa tabula rasa que en realidad es muy propia del shock, ¿no? La imposición del terror, bueno, bastantes cosas. Estamos en ello, estamos en ello. Yo no sé, Ana, si alguien quiere aprovechar y plantear alguna pregunta a Albert. Pues es el momento, si alguien quiere lanzar preguntas. No, de momento no teníamos, estábamos tan absortos escuchando que no hemos Perdonad si os he visto. dado mucho la chapa, No, no, en Perdonad. absoluto, no, es súper interesante. ¿Alguien quiere plantear alguna pregunta en relación con Shock 1? Y sí, o también podéis escribirla en el chat, Sí. no sé si alguien lo hacéis, levantáis la mano, si alguien quiere. Adriana creo que quiere. Hola, buenas. Quiere. Adriana, adelante, por favor.
No te oímos, no sé. Ahora. Bueno, eh, yo veo que el trabajo que nos está presentando Alberto es un trabajo de investigación teatral sobre un hecho histórico, como está presentado en el libro. Yo quisiera saber, el hecho histórico tiene relación con una teoría científica, el shock, de Naomi Klein, Steiner. Yo quisiera saber en qué momento, cuál es el origen, en qué momento se pensó ilustrar esta teoría científica con un hecho histórico que había pasado ya hace varias décadas. Fue un hecho racional, o fue que en el fondo quedaba un sustrato emotivo con respecto a esto que sucedió en Chile en los años 1973 y después. ¿Cómo se originó el deseo de ilustrar a Chile? ¿En la pieza o por parte de...? Por parte de ustedes, los autores. En realidad, la propia Naomi Klein, que lo que hace Naomi Klein es un trabajo descriptivo, es decir, lo primero es demostrar que hay mucha racionalidad detrás de la extensión del capitalismo más feroz tal y como lo conocemos, que esa extensión responde a unas determinadas pautas de investigación y de comportamiento y una relación entre el saber y el poder extendidas a lo largo del mundo con determinados métodos, y ella considera que Chile es el primer laboratorio. Ella misma lo verbaliza así. Considera que Chile es el primer lugar donde ellos ponen a prueba si la máquina está realmente engrasada. Y donde hay un gobierno en Latinoamérica que les da un miedo especial, que es el de Allende, porque resulta que Allende no es un comunista al uso. Allende no es, a pesar de que en algún momento se reúne con Fidel Castro, a pesar de que sus teorías sus doctrinas son socialistas, no es un comunista de partido, al estilo ruso o al estilo cubano. Y eso les da mucho miedo a los Estados Unidos, porque si ese socialismo rosa se empieza a extender, resulta que de repente es muy atractivo, porque hay progresos sociales que Allende está haciendo que cada vez tenga más gente a su favor, que se ha convertido en un fenómeno y que hay que pararle los pies. Un poco quizá como pasó con Lula muchos años después, ¿no? Entonces, ahí tienen una diana muy clara, hay alguien que les molesta especialmente y tiene una diana muy clara de por dónde hay que empezar. Y ahora que la máquina está engrasada, tenemos todas las herramientas, hemos invertido mucho dinero en Chile en contrapropaganda, en untar a los periódicos conservadores, hemos formado a sus economistas, hemos formado a sus militares, es hora de entrar en acción. Y por eso elegimos Chile, porque la propia Naomi Klein lo declara así, dice, por desgracia para Chile, el primer laboratorio, cuando empieza todo, la doctrina de shock, el primer eslabón de la cadena, Sí, es sí. Chile. Sí, eso es conocido. Sí. No sé si contesto a la pregunta. Sí, sí, contestas a la pregunta objetivamente, pero yo quería saber hasta qué punto había en la intimidad de ustedes el deseo de presentar a Chile. Nosotros a partir de la obra descubrimos, no descubrimos Chile, pero sí que de alguna manera nos enamoramos, sobre todo de la figura de Allende. Nos enamoramos de la figura de Allende sobre todo y a partir de un momento consideramos que no podemos pasar por encima. Podríamos habernos centrado en Videla, por ejemplo, o elegir otro país, elegir Uruguay o bueno, Ecuador, pero Allende, en Allende había un foco de esperanza del pasado, ¿no? A la manera en que lo entiende Walter Benjamin, ¿no? Un poco la revolución no es algo que pasa en el futuro, es algo que redime también a los hombres del pasado. Y la revolución puede llegar
precisamente utiliza la misma palabra, Walter Benjamin, habla de shocks, ¿no? Podemos tener shocks de liberación. ¿Existe algo así? Eso tiene mucho que ver con la formación, bueno, con la formación, con que Benjamin era judío. Y, y hay determinados personajes y momentos en la historia que son mesiánicos, que son luz dentro de la penumbra. Y nosotros ahí, que conocíamos a Allende, pero que no habíamos, yo por lo menos no había indagado en su personaje y en su persona y en su historia, quedamos cautivados con él, con sus discursos, con la historia de cómo llega al poder, con cómo mantiene su integridad hasta el final, cómo bueno, el final de la Casa de la Moneda es épico, o sea, es algo que no puede dejarte indiferente. Y por eso decidimos que había que parar un poco más de tiempo en Chile, porque sin tener una idea a priori de que esto tenía que ir tanto sobre Chile, resulta que Chile nos atrapó y nos atrapó mucho Allende. Y también nos pasó algo que nos lo puso bastante bien, que es que una de las personas que estaban alrededor de Chile, perdón, de Allende, en la casa de la Moneda, era un señor español que se llama Garcés, no recuerdo el nombre, de Garcés, que es uno de los que consiguieron escapar de la Casa de la Moneda. Allende le dijo, tienes que salir, marcharte ahora para contarle al mundo lo que está pasando. Y consiguió salir, coger un avión de chiripa y escapar. Y entonces hay mucha documentación. Nosotros estuvimos en casa de Garcés, él nos estuvo hablando de Allende, nos estuvo hablando del ataque a la Casa de la Moneda, de todo lo que pasó allí. Lo tiene en libros detallados, minuto a minuto. Entonces lo teníamos todo en bandeja para dedicarle, para dedicarle. Al final la pieza se llama Shock, el cóndor y el puma, pero se podría llamar Allende, porque su figura es muy central, la verdad, en la pieza. Tienes razón. Yo conocí a Allende y conocí a Fidel Castro, Ah, sí, pero yo te digo, Allende era un hombre que inspiraba una confianza absoluta y no le inspiraba Fidel Ah, Castro de esa manera. sí, Tienes sí. razón. Sí, y además es algo en lo que coincide todo el mundo. Todo el mundo coincide en que había una luz especial en Allende y Sí. que no es de las personas a las que tú les confiarías todo, tu dinero, tu familia, tu vida, ¿no? Personas en las que todo el mundo coincide en que son gente en la que se puede confiar. Y además, muy luminoso en sus palabras. Un socialismo, sus palabras son muy poco combativas, son muy esperanzadoras, ¿no? Habla de un socialismo muy esperanzador. Incluso cuando ya ha empezado el golpe de Estado y él decide que no va a dar armas al pueblo porque lo van a masacrar y se las están pidiendo, le están diciendo, danos las armas porque queremos salir. Y dice, va a ser peor, van a masacrar a todo el mundo si salís. Y él se mantiene casi antibelicista hasta el final, cuando están tocando la puerta para asesinarle. Yo creo que es uno de los personajes más reveladores de la historia, al menos de los que yo conozco. También es verdad que bueno, le he dedicado muchas horas a su persona y a su historia, pero no encuentras personajes como Allende. Es muy difícil, muy difícil. Gracias. Encontrar personajes tan inspiradores, eso es cierto. Sí, sí, sí. Y yo creo, yo que ahora tengo muchos amigos chilenos, y hay muchos chilenos que viven aquí en Barcelona, y que en el fondo hay algo de Allende que ha quedado en Chile, Hasta que ahora aún, sí. que aún está en Chile. Sí, sí. Hay algo de su alma que es un poco metafísico esto que digo, pero creo que hay algo de Allende que aún impregna a Chile y su forma de estar en el mundo. Incluso generaciones que no han conocido a Allende. No Bueno, sé si, muchas gracias. No, a ti, muchas gracias. no sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Pues Lorelei y luego Sara, si quieres. No, yo quería solamente decir que es una de las mejores mise en scène que he visto últimamente. Me cautivó, la encontré original, muy efectiva y francamente me encantó. Muchas ¿De gracias. quién es la mise en scène? De Andrés Lima. Oye, me la encontré Andrés Lima. excepcional. Sí, sí, lo es. Muchas gracias. Con gusto. Sara, si quieres.
preguntar? Sí, bueno, primero decir que me ha encantado la obra, que una obra con esa complejidad, la duración que tiene, todos los escenarios, los actores y viéndola encima grabada, te mantenga completamente atrapado, me parece, vamos, un trabajo impresionante. Entonces, nada, eran dos preguntas muy cortitas. La primera es la de Shock 2 ahora mismo, ¿dónde se puede ver? O si es que sigue girando o si ya no está. Y la segunda es si en algún momento, antes, durante o después de la obra, habéis tenido contacto con Naomi Klein para la adaptación o si la ha podido ver, cómo la ha recibido. Pues Shock 2, ahora mismo están las dos paradas. No, no ha habido gira. También es verdad, tuvimos la más suerte de, bueno, como todo el mundo, de pasar el COVID, ¿no? Y ahí, como sabéis, todas las máquinas de producción, de giras, festivales, es una pieza que por las dimensiones que tiene, para salir de España, tiene que ir a festivales, que eso es donde se pueden costear. No puedes ir a hacer temporadas, sí. Y como sabéis, la maquinaria de la industria cultural generó un tapón enorme a partir del COVID. Quedaron muchas cosas pendientes que hubo que priorizar después cuando acabó la pandemia. Y no, la verdad que en principio Shock 1 y Shock 2 murieron en Santiago de Chile. En los pases que hicimos, fuimos a hacer a Santiago de Chile, fueron los últimos. Lo cual nos parece muy bonito y muy poético. ¿Y tu otra pregunta era? Ah, sobre Naomi Klein. ¿Sabes qué pasa? Que Naomi Klein va muy liada y por las tardes no le va bien. Entonces, yo creo que nosotros le dijimos, le informamos, porque incluso nosotros queríamos que ella pudiese venir a dar una charla a Madrid en el estreno o en días posteriores al estreno, poder montar unas jornadas y demás. Pero claro, está solicitadísima, es muy difícil. De hecho, ni nos contestó. Y también es verdad que el texto no es exactamente una versión, que el montaje no es una versión del libro, tanto como un trampolín que utilizamos para detenernos allí donde nos interesa más o donde creemos que hay que indagar más. Porque ya te digo, montar el libro entero nos hubiese llevado 10 montajes, porque hay muchísima información. Y es apasionante, ¿eh? Es apasionante, porque pasas absolutamente por todo el planeta y te te dan ganas de cortarte las venas, porque eh, es muy depresivo. Al final hay tanta información negativa que te genera mucha desesperanza, ¿no? Por eso también para nosotros era importante que el montaje no fuera desesperanzador. Tanto Shock 1 como Shock 2, y por eso también la apuesta, lo que decía antes, ¿no? El personaje de Allende y la esperanza que respira. Porque si nos quedábamos solo con lo que había en Naomi Klein, el futuro era devastador. No había escapatoria a esa miseria. Pero hay pequeñas luces, hay luciérnagas, como dice Didi Uberman, ¿no? Hay luciérnagas, hay pequeños focos de luz en los que nos podemos apoyar. Y si existieron en el pasado, su luz nos atraviesa hasta el presente. Y hay que reivindicarlas también, ¿no? No se puede combatir a los grandes focos con otros grandes focos, porque el mundo ya no es el que era. Pero sí que existen pequeños brotes de luz cargados de potencialidad, de libertad y de justicia que atraviesan la historia. Solo hay que saber dónde mirarlos, dónde buscarlos y apreciarlos, no hacerles caso porque son pequeños, porque todos conocemos pequeños gestos que pueden ser importantes, que vemos cerca nuestro cada día. Pero si esperamos encontrar grandes focos que nos iluminen con grandes discursos, que puedan combatir eso, ya acabó, ¿no? Tampoco sé si te respondo, mira. Albert, yo quería preguntarte, un teatro como este tan político en el mejor sentido del término y que quiere, no sé, como despertar conciencias, vos por vuestra experiencia en contacto con el público, al final la gente que va es ya convencidos o realmente conseguís
despertar y remover conciencias de gente mucho menos consciente de cómo son los mecanismos del poder y de cómo funciona el mundo. Eso es una duda siempre, ¿no? Es la cruz. ¿Estamos haciendo teatro para los que piensan como nosotros? Porque si lo estamos haciendo para los que ya están convencidos, no vale la pena tanto esfuerzo, ¿no? Quedamos en un bar, tomamos algo y tenemos una conversación en la que nos reafirmamos sobre nuestras ideas. El caso de Shock, yo creo que sí. Bueno, creo, yo sé, hay gente que me lo ha dicho. Sé que hay personas que al final es objetivo. O sea, hay una información que no tienes y cuando te la dan no puedes hacer como que no existe, ¿no? Después podrás justificar cosas, podrás contextualizar de otra manera, podrás hacerte tus mandangas, pero al final la información y los datos son los que son. Por eso a mí me gusta mucho que dejemos hablar a los protagonistas. Es decir, creo que es mejor, porque no tiene ni mucho sentido salir y decir, no, porque Videla era un fascista, pues ya lo sabemos que era un fascista. Pero eso no anula ningún... No es que, creo yo, no es que sea natural ni universalmente más legítimo no ser fascista que serlo. En el sentido de que no está vinculado a ninguna ley divina universal que sea mejor no ser fascista que serlo. Pero escuchar la voz, o como nos está pasando ahora con los militares franquistas, ¿no? Dejarles hablar y escuchar de sus bocas determinadas cosas hace que tú te puedas lavar las manos al respecto del panfleto. De decir, no, perdonen, pero es que lo dijeron ellos, no lo dije yo. Cuando sale un cura franquista y dice, anima a los soldados a violar a las rojas porque así se van a enterar de verdad de lo que es un hombre español de verdad, porque no lo han conocido, y como todas quieren el amor libre, hay que prostituirlas, pues lo ha dicho un cura, no lo he dicho yo. No he dicho, es que los curas decían, no, pues sale él y lo dice. Evidentemente, en la selección de materiales siempre hay algo tendencioso. Por mucho que tú intentes ser ecuánime, la objetividad no existe. Y tú eliges poner unas cosas y no poner otras. Pero en el caso de Shock, aún la distancia es la suficiente como para que seas de derechas o seas de izquierdas, tú no estés de acuerdo con eso. Porque seas de derechas, yo conozco mucha gente de derechas, en mi familia, por ejemplo, que no están de acuerdo con que se torture a nadie, ni están de acuerdo con la represión, ni están de acuerdo con el asesinato. Entonces, en ese caso va más allá de la ideología. Hay otros montajes en los que la cosa ya se pone un poco más espinosa, como en el caso de prostitución, por ejemplo, en el que hay muchos valores que, que nos atraviesan, a todos como sociedad, o que nos atraviesan, o que atraviesan debates que atraviesan el feminismo, por ejemplo, y la propia idea de familia. Y ahí sí que aparecen más dolores, que eso es lo interesante. Lo interesante del teatro, yo creo, es que habrá preguntas, porque para las respuestas, pues cada uno ya tiene las suyas, ¿no? Y es importante, pues bueno, pues poner las cosas sobre la mesa, aunque sea para que se pueda pensar sobre ellas. Porque el otro es un teatro político de panfleto que a mí me interesa poco. Y no dudo que habrá quien piense que Shock tiene algo de panfleto. Yo he intentado que no, pero al final tú tienes que seleccionar materiales y los que consideras más interesantes son los que están sobre la mesa. Solo elegir un libro de Naomi Klein ya es una elección importante. Va a haber un tipo de materiales y no otros. Pero al final es información tan objetiva, es tan científica la voluntad de Naomi Klein, en el sentido de ponerle números, fechas y nombres a las cosas, que los datos hablan por sí mismos. Pero yo siempre soy partidario de dejarles hablar, de cuando puedan hablar ellos, y también cuando dicen cosas inteligentes, también cuando dicen cosas sobre las que se abren grietas de pensamiento, ¿no? Que creo que es lo más interesante. Cuando no te quedas con el eslogan, con la lógica de Twitter de la frase que dijo, sino intentas ir más allá, intentas saber qué es lo que hay detrás de esa frase, qué miedos hay detrás, qué
qué temores, qué creencias, qué valores hay detrás que conducen a alguien a decir eso. Lo que no podemos creer es que toda la gente de izquierdas es bondadosa y sabe de historia y se preocupa por la comunidad y la felicidad, y los de derecha son una especie de borregos que si supieran historia se les pasaría y que no se preocupan por el mundo, porque no es verdad. Y bueno, yo soy especialmente crítico con esa visión también cuando veo un teatro que se quiere político, pero lo que hace es dar únicamente respuestas. No sé si responde un poco a lo que me Sí, sí, planteabas. Es como sí, lo veo sí. yo. Yo sé que hay gente que lo Ujú. piensa de otra manera y que cree en la propaganda por el hecho y que cree que en la confrontación frontal casi militar entre culturas políticas y que hay que ir a la guerra con todo y que hay que decir eslogans. Y creo que eso a veces, en determinados contextos y momentos, tiene sentido y ha sido así. Y hay otras veces que no. Y ahora yo creo que no, que es importante poner las cosas sobre la mesa para hablar de ellas, no para ganar ninguna batalla, ni en Twitter, ni para acabar una conversación con más verdad que otro, sino para que podamos pensar el mundo desde lo que hay y no desde lo que supuestamente debería haber. Pero bueno, así es como yo lo veo, como yo lo vivo y como yo intento que sea, ¿no? Ahora trabajando sobre la guerra civil, por ejemplo, que es algo que nos atraviesa muchísimo más, nos encontramos con muchas preguntas de este tipo, ¿no? Con muchas preguntas sobre legitimidades, valores y sobre todo la empatía histórica. ¿Qué entiendes del otro? ¿No? ¿Quién era eso que históricamente se ha considerado el enemigo? ¿Quién era realmente? ¿Realmente una familia de campesinos de derechas era el enemigo? ¿O qué le llevaba a estar en el bando en el que estaba? ¿O de dónde venía, simplemente? Y los soldados que se mataban en el frente, pues muchas veces les había tocado estar en el frente que les había tocado. Pero por ellos no hubiera estado ninguno. Muchos ni siquiera estaban politizados, ¿no? Bueno, es ¿Para un cuándo temazo. es Shock 3? ¿Cuándo la podremos ver? Shock 3, que en realidad se llama 1936, se estrena en noviembre del 24, a principios de la próxima temporada, en el Centro Dramático Nacional, en la Valle Inclán. Creo que hay una pregunta, Jorge. Si quieres abrir tu micrófono y preguntar. Sí, hola, Hola, Jorge. Albert, he quedado sumamente curioso con los elementos que has señalado de Shock, ¿no? Su dispersidad, su dispersión, su pluralidad, la forma en que todo esto han sido reunidos, ¿no? Y también con dos aspectos de la temática, ¿no? Y algo que me ha chocado un poco, que es la privación sensorial. Me parece que debe ser algo terrible, ¿no? Y me imagino, bueno, quiero imaginar, o quizás no, cómo han logrado plasmar esto en la pieza, ¿no? Y otra cosa más, simplemente un comentario adicional sobre Allende. Bueno, escuché hay un acento chileno, el de Adriana, me parece, y quiero decir que soy peruano. Yo en los años del golpe estaba en la escuela secundaria, tenía 13 o 14 años, y no solo para Chile, sino creo que para toda América Latina. Allende fue mucho más que un líder político, creo que de alguna manera un líder moral, ¿no? Y es una figura que el arte debe rescatar un poco como lo han hecho ya con los shocks, ¿no? Y repito, me has puesto muy curioso y te agradezco por toda esta información, ¿no? Gracias. Adiós. Gracias a ti. Yo creo que hay otro montaje sobre la familia Fujimori. Pendiente. Hay otro montaje pendiente sobre los Fujimori que no se quedan atrás en cuanto a barbaridades. No, no, lamentablemente no. No, lamentablemente no. Muchas Si hay alguien gracias. que quiera preguntar, yo tenía una última. Bueno, hemos estado hablando mucho de Andrés Lima, uno de los grandes dramaturgos y directores de escena españoles. Y yo para preparar este encuentro me estuve viendo el encuentro que tuvimos con Andrés, que
fue muy amable y muy modesto. Y le hicimos un poco la misma pregunta que luego le hicimos a Juan Mayorga, ¿no? Si el teatro podía, pero bueno, yo creo que algo has contestado ya, ¿no? Si el hacer teatro comprometido podía servir para algo, ¿no? Podía ayudar en algo. Y él nos dijo que sí, él nos se mostró confiado con la utopía, dijo que la utopía la concebía como una aspiración hermosa del ser humano y yo creo que él tiene una visión más esperanzadora de la tuya, ¿no? Y luego a Juan Mayorga le dijimos a ver si estaba de acuerdo o sea, si se reafirmaba en sus palabras de que el teatro tenía que ser crítico y utópico, y le acababan de dar el premio Princesa de Asturias, ¿no? Digo, es curioso, un dramaturgo crítico y utópico al que aplauden la familia real, los ministros, todo ese teatro Campo Amor, que yo no sé si ese público ha visto Shock, pero estaría muy bien que toda esa gente que estuvo aplaudiendo a Juan Mayorga. Y entonces, nada, es la pregunta, Me consta que la reina sí. bueno, la actual reina, ¿no? Es muy seguidora de Andrés Ah, pues mira, eso desde hace años. es una... eso le da un tanto. El, También es divertido. Sí, y entonces, no sé, tú supongo que ya nos has contestado, pero ¿tú crees que un dramaturgo tiene que seguir siendo crítico y utópico a pesar de todo, a pesar de tus propias palabras y como acabas Shock 1, que dice un poco, bueno, dice que se ve a Kissinger diciendo a Nixon, nosotros sabemos a qué tiene miedo la gente? ¿Eh? ¿Y Mm, cuánta verdad hay en esas palabras? mm. Eso es son palabras de Juan Cabestany. Eh, Nosotros sabemos a qué tiene miedo la gente. Eh, sí, es verdad. Creo que te has dado cuenta muy bien de que Andrés es más optimista que yo. Yo soy más escéptico al respecto de esas cosas y él es muy... Él tiene mucha esperanza y siempre es más él quien aprieta porque haya esperanza en en las piezas. Eh, eh, sí, yo creo que sí. O sea, creo que es importante. O sea, creo que el teatro, si ha perdido alguna cantidad indeterminada de potencial crítico, no la ha perdido por por la forma de hacerlo, la ha perdido por el contexto, por el papel que tiene el teatro socialmente en la actualidad y el que ha tenido en el pasado, en el que prácticamente en muchos momentos de la historia ha sido el lugar de encuentro real, social, que a veces no se daba en los parlamentos, por ejemplo, ¿no? Eh, y en los teatros se ha generado auténtico debate. Ese era el sueño de Brecht, ¿no? Que sus obras no acabaran, porque la gente acabara a tortazos discutiendo sobre lo que estaba viendo en escena, ¿no? Y ese potencial, pero en el teatro, o sea, creo que el teatro y todo el arte lo continúa teniendo. Es necesario que el teatro sea crítico. Otra cosa es qué significa ser crítico. Y es un poco a colación de lo que decía antes, ¿no? Me interesa el teatro que es crítico o no me interesa el teatro que cree que es crítico sin serlo. El teatro que únicamente subraya opiniones conocidas o subraya la realidad. El teatro que está demasiado ocupado en que no queden cabos sueltos sobre su tesis del mundo. Ese teatro me parece menos interesante y ahí sí que creo que en general es un teatro que se hace para gente que ya piensa como tal. Me interesa la capacidad crítica del teatro y del arte en general cuando me descoloca, cuando transita por lugares que no son evidentes y sobre todo porque más allá de lo estructural apelan al alma humana y apelan a la parte de oscuridad que tenemos dentro. Es decir, es fácil pensar que
que todos los torturadores, en la época de Videla, los militares que torturaban borrachos en la Escuela de Mecánica de la Armada, eran monstruos. Pero es muy fácil pensar que eran monstruos. Quizá estaban borrachos precisamente porque no eran monstruos, ¿no? Hay algo de la oscuridad de la que todos somos capaces y que al final es lo que nos atraviesa y no podemos, y por mucha energía que intentemos, que invertamos en intentar ocultarlo, que hace que el mundo sea así porque nosotros estamos cargados también de esa fase oscura, ¿no? Y eso yo creo que es lo que, más allá de las respuestas y las tesis históricas, hace que la crítica pueda aflorar, donde hay algo interesante que pensar, donde se junta lo estructural con lo individual, donde se junta lo íntimo con lo político. Y de hecho eso es la base de la tragedia clásica, ¿no? Cuando un protagonista tiene un dilema tiene que decidir entre ser un hombre político o ser un hombre íntimo. Por ejemplo, Agamenón va a viajar a Troya a hacer la guerra y le pide a su brujo que les pregunte a los dioses cómo les va a ir en la guerra, que les pida ayuda a los dioses. Y le dicen los dioses que te va a ir bien a condición de que sacrifiques lo que más quieres, que sacrifiques a tu hija pequeña, Ifigenia, ¿no? Y entonces ahí tiene que decidir Agamenón si es un hombre político que lleva a sus tropas a la victoria o es un hombre íntimo que protege lo que más quiere y salvaguarda la vida de su hija, ¿no? Eso, que en la tragedia griega es muy claro, yo creo que en realidad no se puede dejar de pensar cuando nos enfrentamos a eventos sociohistóricos importantes. Y no se puede tratar de cualquier manera. No, no creo que la figura del monstruo, porque es monstruo, nos sirva. Creo que no. Creo que lo propio de los que tenemos interés por ello, por el arte, por la crítica, por la izquierda, por lo que queramos, como queramos decirlo, tenemos que huir de los eslogans y de lo fácil, que tenemos que asumir la complejidad. Yo creo que Schock, sobre todo, habla de la complejidad de las cosas. Porque se explica muy rápidamente la historia diciendo, había unos hijos de puta que sacaron los tanques y bombardearon a una pobre gente. Y ya está. Pero entender la complejidad geopolítica, estructural, ideológica que hay detrás es mucho más interesante. Entender la figura de Cameron, un pobre hombre que cree en la ciencia y al que le están diciendo, te damos dinero para investigar en un cheque en blanco, lo que quieras, y ver cómo hay soldados que son adiestrados diciéndoles que para defender a su país, al final lo que hay detrás son personas, cualquiera que haga cualquier holocausto, cualquier holocausto es una persona, ¿no? Y yo creo que ahí es donde para mí se abren las brechas de lo interesante, más allá de las respuestas, que evidentemente hay cosas que son objetivas. Es objetivo que no hay que bombardear a niños. Eso no hay discusión posible acerca de eso. No es que el mundo está dividido entre personas que están a favor de bombardear a niños y personas que no están a favor de bombardear a niños. Si tú preguntas, pues mucha gente que vota a partidos que legitiman bombardear a niños, seguro que no están de acuerdo con bombardear a niños, pero las cosas son más complejas que eso, ¿no? Y yo creo que esa es la crítica a la que tenemos que apelar, que es la difícil, porque es la que nos cuestiona también a nosotros mismos y la que nos pone contra la pared. Pero eso es como yo lo veo. No sé. Perdón, porque ahora me he enrollado un poco, pero no creo, en resumen, no creo que el teatro, creo que en su mayor parte el teatro no ha perdido esa capacidad de crítica y de bombardear la realidad. Y creo que una muestra de ello es que aún a día de hoy, cuando llega un gobierno nuevo a una comunidad, a un país, con todo lo que tienen por hacer, una de las primeras cosas que hacen es cambiar los directores de los teatros. Cosa que a los que hacemos teatro nos sorprende brutalmente, porque
parece que creen más ellos en el potencial político del teatro que nosotros, ¿no? Como Platón, que creía tanto en los poetas que no los quería en la ciudad, porque le fascinaban, ¿no? Y eso creo que es sintomático de algo que aún ocurre en los teatros, por la simple cuestión de que hay gente que se reúne. Creo que eso es algo que Mayorga también ha explicado muy bien, ¿no? En su famoso manifiesto sobre el Día del Teatro, de hace unos años, ¿no? La idea de la reunión. La reunión siempre es potencialmente algo que puede surgir de ahí. Y el teatro es básicamente reunión. Y es básicamente un evento irrepetible, ¿no? Perdón por la... Nada, Se me ha muchísimas calentado la gracias. boca. Pero estamos Es- aquí, podríamos estar fantástico una hora más, escucharte. yo creo. Gracias. Esta es una reunión que ha sido muy placentera. Yo te doy las gracias en nombre de todos. A Ojalá vosotros. Muchas gracias a todos. igual te emplazamos, ¿por qué no?, a una nueva reunión más adelante con 1936 o Shock 2, si la podemos ver en la Teatroteca, será un placer. Estaré encantadísimo. Y ya cedo la palabra a mi compañera Ana. Nada, por mi parte, muchas gracias a todos y a todas. Ha sido realmente fascinante escucharte, Albert. Muchas gracias, Javier, como siempre, por la moderación. Sacas lo mejor de nuestros invitados. Pero bueno, ha sido súper interesante y nos animas a seguir leyendo, viendo. Animamos a todas las personas que no han podido ver Shock 1 que lo hagan, que está en la Teatroteca, y el texto está en la biblioteca electrónica y vale también la pena. Nos decía ayer Albert que podía ayudar mucho verlo y leerlo al mismo tiempo, ¿no? Porque no es fácil ver una obra a través de una pantalla, una obra que está hecha para estar además inmersos allí dentro, ¿no? Pero bueno, ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Esta grabación se subirá al canal de YouTube del Cervantes de París. Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos. A ti por aceptar. Por la paciencia también. No, no. No, gracias a ti. Para nada. Ha estado muy bien, Albert. Fantástico, Muchas gracias. muchísimas gracias.